La historia de la comunicación humana ha sido una batalla constante entre quienes controlan la información y quienes desean que el conocimiento sea accesible para todos. Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los papiros egipcios, desde los pergaminos medievales hasta la invención del papel en China, el acceso a la escritura siempre fue un privilegio reservado a una élite. Durante siglos, los libros eran tesoros exclusivos de monarcas, religiosos y académicos, copiados a mano en scriptoriums oscuros donde monjes pasaban años transcribiendo un solo volumen. Cada libro era una obra de arte, pero también un bien escaso, limitado por la lentitud de su producción. Hasta que llegó un hombre que cambiaría para siempre la manera en que el mundo se informaba, leía y aprendía. Un hombre que, sin ser rey ni guerrero, transformó la historia de la humanidad con un invento que sacudió los cimientos del poder: Johannes Gutenberg y la imprenta de tipos móviles. Johannes Gutenberg nació alrededor del año 1400 en la ciudad alemana de Maguncia. Su familia era de la nobleza, pero su vida estuvo marcada por el cambio y la inestabilidad. Su padre, Friedrich Fleiss, era orfebre y comerciante de metales preciosos, lo que le permitió a Gutenberg crecer en un ambiente donde el arte del grabado y la fabricación de monedas eran el pan de cada día. Pero cuando Maguncia sufrió revueltas políticas, su familia tuvo que exiliarse, y Gutenberg pasó su juventud en Estrasburgo. Allí trabajó como artesano y aprendió a trabajar con metales, una habilidad que más adelante lo llevaría a crear su invento revolucionario. El contexto en el que vivió Gutenberg es clave para entender la magnitud de su obra. La sociedad medieval estaba basada en un acceso restringido al conocimiento. Los monasterios eran los grandes centros de producción de libros, pero copiar un solo volumen podía tardar meses o incluso años. Solo las bibliotecas de las universidades más prestigiosas contaban con unos pocos ejemplares, y la mayoría de la población jamás veía un libro en su vida. Pero en el siglo XV, Europa estaba cambiando. El comercio florecía, las ciudades crecían y con ellas surgía una nueva clase social: los burgueses, comerciantes y artesanos que querían educarse, acceder al conocimiento y participar en la vida política y cultural. La necesidad de más libros se hacía evidente, y Gutenberg vio una oportunidad en ello. La idea de imprimir textos de manera más rápida no era nueva. Los chinos ya habían desarrollado una forma primitiva de impresión con bloques de madera tallados, pero el proceso era tedioso y limitado. Cada página tenía que ser tallada individualmente en madera, lo que hacía imposible reutilizar los caracteres. Gutenberg tomó este concepto y lo transformó completamente con un sistema mucho más eficiente: la imprenta de tipos móviles. Su innovación fue brillante. En lugar de tallar cada página en un bloque sólido de madera, diseñó pequeñas piezas de metal, cada una con una letra, que podían ser reorganizadas y reutilizadas para formar diferentes palabras y textos. Esto permitía imprimir múltiples copias de un libro en una fracción del tiempo que tomaba copiarlo a mano. Además, perfeccionó la tinta a base de aceite, que se adhería mejor al papel y garantizaba una impresión más duradera. Pero Gutenberg no era solo un inventor, también era un hombre de negocios. Sabía que su invención tenía un potencial inmenso, pero necesitaba financiación para llevarla a cabo. Encontró un socio, el comerciante Johann Fust, quien le prestó dinero para construir su imprenta. Con este capital, Gutenberg comenzó a imprimir su obra maestra, la Biblia de 42 líneas, el primer libro impreso con tipos móviles en la historia de Occidente. La Biblia de Gutenberg fue un logro extraordinario. Cada página estaba impresa con una perfección que rivalizaba con los manuscritos más exquisitos de los monasterios. Su diseño imitaba la caligrafía medieval, con letras góticas elaboradas y adornos que la hacían parecer un manuscrito lujoso. Pero la gran diferencia era que, en lugar de tardar años en copiarse, se podían imprimir cientos de copias en cuestión de semanas. Era el inicio de una revolución sin precedentes. Sin embargo, como tantas veces en la historia, la genialidad no siempre es recompensada. Gutenberg y su socio Fust tuvieron una disputa legal, y Fust lo demandó por la devolución del dinero prestado. En un giro cruel del destino, Gutenberg perdió el juicio y Fust se quedó con su imprenta y su tecnología. Fue su socio, junto con su yerno Peter Schoeffer, quien continuó la producción de libros y obtuvo los beneficios de la invención.
Gutenberg murió en el anonimato en 1468, sin haber recibido el reconocimiento que merecía en vida. Pero su legado era imparable. En pocas décadas, la imprenta se expandió por toda Europa. Lo que antes era un privilegio de unos pocos ahora se convertía en un fenómeno masivo. La producción de libros se multiplicó, las universidades se llenaron de textos, y la gente común tuvo acceso por primera vez a la lectura. El impacto de la imprenta de Gutenberg fue devastador para el antiguo orden. Hasta entonces, la Iglesia había controlado la producción y distribución del conocimiento. Los textos sagrados, las leyes y las crónicas históricas pasaban por el filtro de los monasterios y las universidades eclesiásticas. Con la imprenta, esto cambió radicalmente. El primer gran desafío al poder establecido llegó con la Reforma Protestante. Martín Lutero, el monje alemán que desafió la autoridad papal, utilizó la imprenta para difundir sus ideas con una rapidez jamás vista. En 1517, cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, no tardaron en ser copiadas y distribuidas en toda Alemania. En pocos meses, miles de personas tenían acceso a su mensaje, algo que habría sido impensable sin la imprenta. La imprenta también fue clave en la expansión del humanismo y la Ilustración. Filósofos, científicos y escritores comenzaron a intercambiar ideas a través de libros y panfletos. La correspondencia entre intelectuales se volvió más fluida, y las ideas políticas y científicas pudieron llegar a un público mucho más amplio. Las universidades se transformaron. Antes, un estudiante podía pasar toda su carrera con acceso a solo unos pocos libros, pero con la imprenta, las bibliotecas crecieron y el acceso al conocimiento se expandió de manera exponencial. La educación dejó de ser exclusiva de una élite clerical y comenzó a llegar a sectores más amplios de la sociedad. Si la invención de la escritura había permitido la creación de los primeros imperios y la invención del papel había hecho posible la burocracia moderna, la imprenta de Gutenberg representó con acento agudo la primera gran democratización de la información. Ya no era necesario pertenecer a la nobleza o a la iglesia para tener acceso a los textos sagrados o a las ideas filosóficas y científicas. El conocimiento comenzaba a abrirse a todos. Con la imprenta, la información se volvió un arma poderosa. Revoluciones políticas, avances científicos y nuevas corrientes filosóficas florecieron gracias a la difusión de libros y panfletos. El mundo medieval, con su estructura de poder basada en el monopolio del saber, estaba condenado a desaparecer. Había nacido la era de la información. Johannes Gutenberg, sin saberlo, había sembrado la semilla de la modernidad. Su invención no solo cambió la historia del libro, sino que cambió la historia de la humanidad. Lo que comenzó como una mejora técnica en la impresión terminó por transformar la política, la religión, la ciencia y la sociedad entera. Y con ello, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si Gutenberg había logrado romper el monopolio de la escritura con su invención, lo que vino después fue un terremoto que sacudió los cimientos del mundo medieval. La imprenta no solo cambió la producción de libros, cambió la manera en que la información circulaba, quién tenía acceso a ella y, sobre todo, quién tenía el poder de decidir qué se leía y qué no. Durante siglos, el conocimiento había estado restringido a monasterios, universidades controladas por la Iglesia y cortes reales. Con la imprenta, esto comenzó a desmoronarse, y el mundo entró en una era de transformación en la que la información empezó a moverse con una velocidad nunca antes vista. Por primera vez en la historia, las ideas podían viajar de un lugar a otro sin depender de la memoria oral o de la reproducción manual de los escribas. Los libros ya no eran objetos sagrados y exclusivos de los clérigos, sino que poco a poco comenzaron a formar parte del mundo de los comerciantes, artesanos y ciudadanos comunes. En un mundo donde leer había sido un lujo reservado para unos pocos, de repente comenzaron a surgir lectores en lugares impensados, en las tabernas, en los mercados, en los hogares de quienes antes nunca habían tenido acceso a la palabra escrita. Y con la expansión de la lectura, llegó un fenómeno que cambiaría la historia para siempre, la caída del monopolio de la información y el nacimiento de la opinión pública. Desde la antigüedad, el acceso a la escritura había sido una herramienta de control. Los faraones egipcios, los emperadores romanos y los monarcas medievales entendieron que quien controlaba la escritura, controlaba la historia. Pero con la imprenta, ese poder se empezó a desvanecer.
La información ya no estaba en manos de unos pocos escribas enclaustrados en monasterios oscuros, ahora podía ser reproducida en cientos, en miles de copias, que circulaban sin restricciones. Y si la información podía circular, también podían hacerlo las ideas. Uno de los primeros efectos de esta transformación fue la difusión de textos que antes eran prácticamente inaccesibles. Durante siglos, la Iglesia había monopolizado la educación y el conocimiento, decidiendo qué textos podían ser copiados y cuáles debían permanecer en el olvido. Con la imprenta, textos clásicos que llevaban siglos relegados comenzaron a reaparecer, los tratados de filosofía de Platón y Aristóteles, las obras de historiadores como Tácito y Heródoto, los tratados matemáticos de Euclides y Arquímedes. Era como si un pasado enterrado estuviera resucitando de repente, como si la historia misma estuviera despertando. Pero la imprenta no solo recuperó el conocimiento antiguo, también permitió la propagación de nuevas ideas que desafiaban el orden establecido. Entre los primeros en aprovechar esta revolución estuvieron los humanistas del Renacimiento, intelectuales que comenzaron a cuestionar la autoridad de la Iglesia y del pensamiento medieval. Figuras como Erasmo de Róterdam, Nicolás Maquiavelo y Thomas More encontraron en la imprenta un medio para difundir sus ideas con rapidez. Antes, sus escritos habrían quedado encerrados en las bibliotecas de los monasterios, pero ahora llegaban a un público mucho más amplio, provocando debates, controversias y reacciones tanto en las universidades como en las calles. El caso más emblemático de cómo la imprenta alteró el orden establecido fue la Reforma Protestante. En 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo hizo con la intención de generar un debate académico. Pero lo que ocurrió superó todas sus expectativas. En cuestión de meses, sus escritos habían sido impresos y distribuidos por toda Alemania, y en menos de un año, ya circulaban en Francia, Suiza e Inglaterra. Antes de la imprenta, un movimiento como el de Lutero habría sido contenido con facilidad. La Iglesia habría censurado sus escritos, lo habrían excomulgado y la historia lo habría olvidado. Pero ahora el conocimiento tenía alas y no había forma de detenerlo. Las ideas de Lutero volaban en papel impreso, viajaban en las mochilas de comerciantes, en los carruajes de los viajeros, en los barcos de los mercaderes. Por primera vez, un movimiento religioso se expandía no por la palabra hablada, sino por la palabra impresa. La Reforma Protestante no solo dividió a la Iglesia, también marcó el comienzo de la Guerra de Información en Europa. Tanto católicos como protestantes comenzaron a utilizar la imprenta como un arma ideológica, publicando panfletos, sermones y tratados que defendían sus posturas y atacaban las del enemigo. Había nacido la propaganda impresa. Pero no fueron solo los religiosos quienes descubrieron el poder de la imprenta. Con el tiempo, los gobiernos y los monarcas también comenzaron a usarla para sus propios fines. Los primeros boletines reales, equivalentes a lo que hoy serían los diarios oficiales, comenzaron a aparecer en las cortes de Europa. Los reyes entendieron que podían usar la imprenta para difundir sus decretos, para justificar sus guerras, para consolidar su poder. Era un juego de ajedrez informativo, el que controlara la imprenta, controlaría la narrativa. A medida que los libros y los panfletos se multiplicaban, algo extraordinario comenzó a ocurrir, la gente empezó a formar sus propias opiniones. Durante siglos, el pensamiento había sido dictado desde arriba. Lo que era cierto o falso lo decidía la Iglesia o el rey. Pero ahora, los ciudadanos tenían acceso a múltiples puntos de vista. Por primera vez en la historia, la verdad dejó de ser una sola. Esta transformación llevó a un fenómeno completamente nuevo, la creación de redes de lectores. Antes, la lectura era una actividad solitaria y silenciosa, pero con la llegada de los libros impresos, comenzaron a surgir tertulias, cafés literarios, círculos de discusión. En las tabernas y en los mercados, la gente debatía sobre las ideas de los nuevos filósofos, sobre los conflictos religiosos, sobre los cambios en la sociedad. Los gobernantes comenzaron a notar este cambio y no tardaron en reaccionar. La censura se convirtió en una práctica común. En muchas ciudades, se prohibieron libros que criticaban a la monarquía o a la Iglesia. Se crearon listas de textos prohibidos, y la Inquisición comenzó a perseguir a los impresores que publicaban obras consideradas heréticas o peligrosas.
Pero el conocimiento ya se había liberado, y por más que intentaran frenarlo, las ideas seguían circulando, cada vez más rápido, cada vez con más fuerza. El impacto de la imprenta no se limitó a la religión y la política. También transformó la educación y la ciencia. Con la proliferación de libros, las universidades comenzaron a llenarse de textos que antes solo existían en unos pocos manuscritos. Se publicaron tratados médicos, atlas geográficos, manuales de navegación. Los mapas dejaron de ser secretos de Estado y comenzaron a imprimirse en grandes cantidades, permitiendo que exploradores y comerciantes pudieran planificar sus rutas con mayor precisión. Y con la difusión del conocimiento, llegó la semilla de lo que más tarde se convertiría en la Ilustración. Filósofos, científicos y pensadores comenzaron a intercambiar ideas a través de libros y publicaciones. El conocimiento dejó de ser un privilegio de unos pocos y comenzó a democratizarse. La imprenta no fue solo un invento tecnológico, fue un catalizador de revoluciones. Revoluciones religiosas, políticas, filosóficas y científicas. Revoluciones que transformaron la forma en que el ser humano entendía el mundo y su lugar en él. Con la llegada de la imprenta, el monopolio de la información había terminado, y una nueva era había comenzado. Pero esto era solo el principio. La imprenta había abierto las puertas al debate público, a la circulación de ideas, a la construcción de una sociedad donde el conocimiento no dependiera de la tradición, sino de la libre discusión. Y con ello, se sembró la semilla de algo aún más grande, el nacimiento de los panfletos políticos y la opinión pública, una fuerza que en los siglos siguientes cambiaría el curso de la historia para siempre. Si la imprenta había permitido la difusión masiva del conocimiento y había roto el monopolio de la información, lo que vendría después era una explosión de pensamiento y acción. Los libros ya no estaban limitados a las bibliotecas eclesiásticas ni a los estantes de los nobles. Ahora, cualquier persona con acceso a una imprenta podía difundir sus ideas, criticar a los poderosos y cuestionar las verdades establecidas. Y con este acceso sin precedentes a la palabra escrita, nació un nuevo fenómeno, el panfleto político y la opinión pública. Los panfletos fueron la primera gran arma de comunicación de masas. Pequeños, baratos y fáciles de producir, estos documentos podían imprimirse en cuestión de horas y distribuirse entre la población con rapidez. Eran hojas sueltas, con textos cortos y directos, escritos no en el lenguaje rebuscado de los eruditos, sino en el idioma del pueblo. Aquí no había espacio para la retórica académica ni para las largas disertaciones filosóficas. Los panfletos eran urgentes, polémicos, diseñados para provocar, para movilizar, para encender pasiones. Los primeros en darse cuenta del poder de los panfletos fueron los reformistas religiosos. Si Martín Lutero había revolucionado Europa con sus escritos teológicos, sus seguidores llevaron su mensaje aún más lejos con la imprenta. Durante las guerras de religión que desgarraron el continente en el siglo XVI, los panfletos se convirtieron en una herramienta de propaganda sin precedentes. Los católicos y los protestantes imprimían sin descanso textos atacando al bando contrario, denunciando herejías, exaltando mártires y justificando guerras. Pero no solo los religiosos entendieron el poder de los panfletos. A medida que avanzaba el siglo XVII, estos textos empezaron a tomar un cariz cada vez más político. En Inglaterra, durante la guerra civil entre el Parlamento y la monarquía, los panfletos inundaron las calles de Londres. Los partidarios del rey Carlos I publicaban escritos defendiendo el derecho divino de los monarcas, mientras que los seguidores de Oliver Cromwell distribuían textos en los que se justificaba la ejecución del rey y el establecimiento de una república. Las palabras ya no eran solo herramientas de debate, se habían convertido en armas políticas. Lo mismo ocurrió en Francia, donde los panfletos atacaban a la monarquía, a la nobleza y a la iglesia con una ferocidad nunca antes vista. Los escritores anónimos, protegidos por la clandestinidad que permitía la imprenta, difundían críticas despiadadas contra el absolutismo y las injusticias del régimen. Los cafés y salones de París se convirtieron en centros de discusión donde estos textos circulaban con rapidez, generando un clima de efervescencia que desembocaría en la Revolución Francesa. Para el siglo XVIII, los panfletos ya no eran solo herramientas de crítica, eran motores de cambio. La Revolución Americana fue otro ejemplo claro de su impacto.
Personajes como Thomas Paine entendieron que la independencia de las colonias no solo se luchaba en el campo de batalla, sino también en la esfera de la opinión pública. Su panfleto Common Sense, publicado en 1776, vendió más de 100.000 copias en pocos meses, un número extraordinario para la época. En este texto, Paine argumentaba de manera clara y contundente por qué América debía romper con Gran Bretaña, y su influencia fue tan grande que incluso George Washington dijo que había cambiado la opinión de muchos indecisos. La importancia de los panfletos en este periodo no puede subestimarse. Fueron el equivalente a lo que hoy serían las redes sociales y los blogs políticos. Permitieron que las ideas se difundieran con rapidez, que los ciudadanos tuvieran acceso a información más allá de los canales oficiales y que los líderes revolucionarios conectaran con el pueblo de una manera directa y sin intermediarios. Pero la difusión de estos textos también trajo consigo un nuevo problema, el de la censura. Los gobiernos intentaron por todos los medios controlar la producción de panfletos y restringir la circulación de información. En muchos países, los impresores debían registrarse y someter sus textos a la aprobación del Estado antes de publicarlos. Los escritores anónimos eran perseguidos, los panfletos críticos eran confiscados y los disidentes eran encarcelados o ejecutados. A pesar de estos esfuerzos, la circulación de ideas no se detuvo. Si un país imponía restricciones a la prensa, los escritores simplemente se trasladaban a otro donde la imprenta fuera más libre. Así ocurrió en Francia, donde muchos textos revolucionarios se imprimían en Suiza o los Países Bajos y luego eran introducidos clandestinamente en el país. Lo mismo pasó en América Latina, donde los panfletos independentistas se imprimían en Inglaterra o los Estados Unidos y luego eran llevados en secreto a las colonias españolas. El impacto de estos escritos fue tal que, para finales del siglo XVIII, la imprenta ya no era solo un medio de producción de libros, se había convertido en el centro de una lucha ideológica global. Los panfletos habían demostrado que la información podía ser un arma poderosa, capaz de desafiar reinos, derrocar monarquías y transformar sociedades enteras. Pero la historia de la imprenta y la democratización de la información no terminaba ahí. Si los panfletos habían cambiado la política, los libros habían cambiado la filosofía y la educación, y en los círculos intelectuales de Europa comenzaba a gestarse algo aún más grande, el nacimiento de las redes de intelectuales y la Ilustración, un movimiento que pondría la razón y el conocimiento por encima de la tradición y el dogma, y que abriría las puertas a la era de las revoluciones. Si los panfletos políticos habían puesto en jaque a reyes, papas y gobiernos enteros, lo que estaba por venir iba a transformar no solo la política, sino la forma en que el ser humano entendía el mundo. La imprenta no solo había dado voz a los revolucionarios, también había creado un nuevo espacio donde la razón y el conocimiento se convirtieron en los pilares de la sociedad. Y fue en ese contexto donde nació la Ilustración, una era en la que la información dejó de ser solo una herramienta de propaganda y se convirtió en el motor del progreso humano. Durante siglos, la Iglesia y la monarquía habían dictado lo que podía o no podía ser escrito. El conocimiento estaba restringido, y las universidades europeas seguían enseñando una visión del mundo basada en la escolástica medieval, en la que la teología dominaba sobre la ciencia y la filosofía. Pero con la proliferación de la imprenta, la difusión del saber se convirtió en un fenómeno imparable. Las obras de Galileo, Newton, Descartes y otros pensadores comenzaron a circular ampliamente, desafiando los dogmas establecidos y proponiendo nuevas maneras de entender el universo. Uno de los aspectos más fascinantes de la Ilustración fue la aparición de redes de intelectuales, personas que, a través de cartas, libros y periódicos, comenzaron a intercambiar ideas sin importar las fronteras. Estas redes, que hoy podríamos comparar con foros digitales o redes sociales intelectuales, permitieron que los avances científicos, filosóficos y políticos se discutieran en tiempo real entre las mentes más brillantes de la época. El conocimiento dejó de ser local y se convirtió en global. Uno de los grandes protagonistas de esta nueva era fue Voltaire, el escritor y filósofo francés que con su aguda pluma se convirtió en una de las voces más influyentes del siglo XVIII. A través de sus libros y cartas, Voltaire criticó la intolerancia religiosa, la censura y el absolutismo monárquico. Pero lo más notable de Voltaire no era solo su capacidad para escribir, sino la manera en que sus ideas viajaban. Mantenía correspondencia con otros intelectuales como Montesquieu, Diderot y Rousseau,
creando una red de intercambio de ideas que se extendía por toda Europa. Estas redes de intelectuales no solo existían en Francia. En Inglaterra, figuras como John Locke y Adam Smith difundían sus teorías sobre el gobierno, la economía y los derechos humanos. En Escocia, la Ilustración escocesa produjo algunos de los tratados más importantes sobre moral y política, y en Alemania, Kant revolucionaba la filosofía con su llamado a usar la razón como la base del pensamiento. Uno de los principales vehículos de difusión de estas ideas fueron las enciclopedias. La más famosa de todas fue la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, un proyecto monumental que reunió a los más grandes pensadores de la época para crear un compendio del conocimiento humano. Este libro no solo recopilaba información científica y filosófica, sino que también promovía el espíritu crítico y la importancia del pensamiento racional sobre la superstición. Pero la Ilustración no solo era un fenómeno de élite. Con la multiplicación de imprentas y la reducción del costo de los libros, las ideas ilustradas comenzaron a llegar a sectores más amplios de la sociedad. Ya no eran solo los nobles y académicos quienes leían, los comerciantes, los artesanos y hasta algunos campesinos alfabetizados comenzaron a acceder a textos que antes habrían sido impensables para ellos. Un elemento clave en esta expansión del conocimiento fueron los cafés y salones intelectuales. En ciudades como París, Londres y Viena, los cafés se convirtieron en centros de debate donde la gente discutía los últimos escritos filosóficos y científicos. Eran los primeros espacios de opinión pública, donde cualquiera podía expresar su punto de vista sin necesidad de pertenecer a la nobleza o la iglesia. Estos espacios también fueron clave para la creación de sociedades científicas y académicas. En Inglaterra, la Royal Society, fundada en 1660, se convirtió en una de las instituciones más importantes para el desarrollo de la ciencia. En Francia, la Academia de Ciencias reunió a algunos de los mayores matemáticos y físicos del siglo XVIII. La ciencia dejó de ser un pasatiempo de unos pocos y se convirtió en un proyecto colectivo, en el que el conocimiento debía ser compartido y verificado. Pero la Ilustración no solo se quedó en los libros y los salones. Las ideas que surgieron en este periodo pronto encontraron su expresión en el mundo real. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y, más adelante, las revoluciones en América Latina, todas estas transformaciones fueron impulsadas por la circulación de ideas que habían nacido en los textos ilustrados. En muchos sentidos, la Ilustración fue la culminación del proceso que había comenzado con Gutenberg. La imprenta había democratizado la información, pero la Ilustración la convirtió en un motor de cambio. La gente ya no solo leía para aprender, leía para cuestionar, para criticar, para imaginar un mundo diferente. Pero a medida que las ideas ilustradas se propagaban, las estructuras tradicionales del poder comenzaron a reaccionar con fuerza. Los reyes, las iglesias y las aristocracias intentaron censurar, prohibir y controlar la difusión del conocimiento. Sin embargo, era demasiado tarde. El mundo había cambiado, y la información ya no podía ser contenida. Lo que la Ilustración había iniciado no era solo un despertar intelectual, sino el preludio de algo mucho más grande, una era de revoluciones en la que el conocimiento se convertiría en una fuerza capaz de derrocar imperios y construir nuevos sistemas políticos. Con la información circulando más rápido que nunca, la historia estaba a punto de entrar en un periodo de transformación radical. Y el siguiente capítulo de esta historia sería la era de las sociedades científicas y la consolidación del pensamiento moderno. Si la Ilustración había creado las bases para la difusión masiva del conocimiento y la consolidación de la opinión pública, lo que vino después fue un salto aún mayor. La imprenta no solo había dado voz a los filósofos y a los revolucionarios, sino que también había abierto un camino sin retorno hacia la ciencia y la transformación del mundo material. Hasta el siglo XVII, la ciencia había avanzado de manera fragmentada, con descubrimientos aislados que tardaban en llegar a otros investigadores. Pero con la llegada de la imprenta, la ciencia se convirtió en un esfuerzo colectivo. Ahora, un experimento realizado en Inglaterra podía ser publicado en un libro y, en cuestión de semanas, discutido en un café en París o analizado en una universidad de Alemania. La información ya no se perdía entre manuscritos inexactos ni quedaba encerrada en monasterios, ahora viajaba en papel impreso, conectando a los pensadores de todo el mundo.
Este cambio llevó a la creación de las primeras sociedades científicas, instituciones dedicadas exclusivamente a la experimentación, el intercambio de ideas y la publicación de descubrimientos. Uno de los primeros ejemplos fue la Royal Society de Londres, fundada en 1660, que se convirtió en el centro del pensamiento científico en Inglaterra. Aquí se publicaron por primera vez las leyes del movimiento de Newton, los primeros estudios sobre la electricidad y los experimentos pioneros en biología. En Francia, la Academia de Ciencias, establecida en 1666 bajo el patrocinio de Luis XIV, cumplió un papel similar. Los científicos franceses comenzaron a intercambiar correspondencia con sus colegas ingleses, alemanes e italianos, creando una red internacional de conocimiento que rompía barreras políticas y religiosas. Pero quizás el mayor impacto de la imprenta en la ciencia fue la aparición de las revistas científicas. Antes, los descubrimientos científicos eran compartidos en cartas privadas entre académicos o publicados en libros que tardaban años en imprimirse. Con la llegada de las revistas científicas, la comunicación se volvió inmediata. Ahora, un nuevo descubrimiento podía publicarse en un número mensual y ser analizado y reproducido por otros científicos en diferentes partes del mundo. Uno de los primeros ejemplos de esto fue Philosophical Transactions, la revista de la Royal Society, que se convirtió en el primer medio impreso dedicado exclusivamente a la ciencia. Aquí se publicaron los primeros estudios sobre la circulación de la sangre, los descubrimientos de Robert Hooke sobre las células y los trabajos pioneros de Boyle sobre los gases. El impacto de este modelo fue enorme. La ciencia dejó de depender de la memoria oral o de los manuscritos individuales y pasó a ser un esfuerzo colectivo y acumulativo. Los investigadores ya no tenían que empezar desde cero, podían basarse en los trabajos previos, replicarlos, mejorarlos y avanzar más rápido. En menos de 2 siglos, el conocimiento humano avanzó más de lo que lo había hecho en los 1000 años anteriores. Otro de los efectos más importantes de la difusión de la ciencia fue su aplicación a la tecnología y la industria. La revolución industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII, no habría sido posible sin la difusión de tratados científicos y técnicos. La publicación de estudios sobre mecánica, termodinámica y química permitió el desarrollo de nuevas máquinas, procesos y materiales que transformarían para siempre la economía y la vida cotidiana. Pero con el auge del conocimiento vino también el auge del conflicto. El acceso masivo a la información trajo consigo el choque entre la ciencia y las creencias tradicionales. La publicación de El origen de las especies de Darwin en 1859 desató una tormenta de debates y polémicas en la sociedad victoriana, con defensores y detractores utilizando la imprenta para argumentar sus posturas. Lo mismo ocurrió con las teorías médicas sobre la higiene y las enfermedades. Durante siglos, la medicina se había basado en creencias erróneas y prácticas supersticiosas. Pero con la proliferación de estudios científicos impresos, poco a poco comenzaron a imponerse ideas basadas en la observación y la experimentación. A finales del siglo XIX, la teoría de los gérmenes, impulsada por Pasteur y Koch, transformó la medicina y llevó a la creación de vacunas y medidas de sanidad pública. Con cada avance, la relación entre la imprenta y la ciencia se hizo más estrecha. Los periódicos comenzaron a incluir secciones dedicadas a los avances científicos, los libros de divulgación se hicieron populares y los manuales técnicos permitieron que la educación en ingeniería y tecnología se expandiera más allá de los círculos académicos. Para el siglo XX, la conexión entre la información impresa y el progreso humano era incuestionable. La ciencia había pasado de ser el dominio exclusivo de unos pocos académicos a un tema de interés global, accesible a cualquier persona con acceso a un libro o un periódico. Pero la revolución de la información no se detendría ahí. Si la imprenta había sido la primera gran democratización del conocimiento, lo que vendría después el telégrafo, la radio, la televisión y, finalmente, Internet llevaría la comunicación humana a niveles aún más insospechados. La imprenta había sido el primer paso en la transformación del mundo. Lo que Gutenberg había iniciado en el siglo XV había dado lugar a revoluciones políticas, científicas y sociales que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Y aunque hoy vivimos en la era digital, donde la información viaja en microsegundos a través de pantallas y servidores, el legado de la imprenta sigue siendo innegable. Cada libro, cada periódico, cada revista científica,
Cada idea impresa en papel es un recordatorio del poder de la información y de cómo, a lo largo de la historia, el conocimiento ha sido la herramienta más poderosa para transformar el mundo.